En este vídeo vamos a ver algunos métodos para poder crear elementos de forma dinámica con HTML. Voy a crear aquí una página en blanco. Vamos a ver el primer método, que es utilizar createElement. Con createElement, aquí lo que podemos hacer es crear cada uno de los elementos HTML, crearlos por separado y luego añadirlos al documento al nodo del DOM donde queremos que estén como hijo. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, imagina que yo quiero crear esta estructura, 2 por LI. Bien, quiero crear esto de aquí, he puesto mal element, esto de aquí. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, pues lo primero, lo que puedo hacer es crear cada uno de los elementos por separado. Entonces, por ejemplo, puedo decir que L es igual a document create element y aquí le pongo el tipo de elemento. Bien, ya tengo el UL creado. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es, tengo esta parte aquí, tengo creado el UL. Tendría que crear los LIs y añadirlos dentro del UL. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues lo mismo, let LI, y aquí puedo crear LI es igual document.createElement. Y fijaos que ahora tengo que añadirle este LI al UL. Entonces, UL append child LI. ¿Ven? Aquí puedo jugar con estos elementos de entre que lo creo y lo añado, puedo configurarlos, puedo añadirle clases, añadirle inner HTML, añadirle otros elementos, lo que sea, ¿vale? Pero el método más o menos sería este. Y haríamos lo mismo para crear el segundo LI. Y en este punto todavía vamos a ponerle un inner text, simplemente para que lo veáis. Inner text es igual a, por ejemplo, one. Y el siguiente vamos a poner two. Y en este punto todavía no habría nada en la página. Si lo abrimos con... Vamos a ver la página en directo, en live. Bien, tenemos aquí la página y en la página todavía no tenemos ningún elemento. Tenemos simplemente estos dos, son los del ejemplo. Vamos a verlo aquí. Ejemplo 1 y ejemplo 2. La estructura que queremos crear. Y lo tenemos aquí, ejemplo 1, ejemplo 2. ¿Por qué no se ven estos dos elementos? Porque no los hemos añadido a la página todavía. Lo que tendríamos que hacer es añadirlos a document.body.appendChild y aquí sí que tenemos que añadir el UL. Fijaos que solo tenemos que añadir el UL porque la estructura que estamos creando, o sea, tenemos que añadir el nodo superior. Al añadir esto ya le estamos añadiendo todos los nodos hijos. Entonces, una vez que hacemos esto, ya sí que lo vemos aquí y hemos añadido dinámicamente los elementos. Podríamos hacer aquí, hemos añadido dos, podríamos hacer un bucle, utilizar funciones, lo que sea. ¿Ven? Esta es la primera manera, crear los elementos a mano. Lo bueno que tiene esto es que es bastante rápido, pero es muy farragoso porque tenemos que ir gestionando los elementos de uno en uno. Otra forma que tenemos para poder crear elementos HTML es a partir de cadenas. Entonces podemos hacerlo utilizando DOM Parser. DOM Parser. Bien, tengo aquí el ejemplo, vamos a coger aquí el ejemplo. Imagina que queremos crear esto de aquí. Bien, esta estructura de aquí, vamos a poner one, two. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En vez de crear los elementos de uno en uno, podemos generar el HTML desde código, como por ejemplo, podemos poner una constante o podríamos utilizar template literals, lo que fuera. Bien, podemos poner aquí nodos y aquí le pondríamos el HTML directamente de lo que queremos crear. Bien, esto, fijaos, es un template literal, podemos utilizar interpolación de variables, cualquier cosa. ¿Bien? Podemos hacer así. Entonces, ¿qué hacemos una vez tenemos esto? ¿Cómo podemos convertirlo en documentos HTML? Bueno, pues lo podemos utilizar mediante una clase que es el DOM Parser. Entonces, podemos coger esto de aquí, DOM Parser. Entonces, el DOM Parser tiene un método que es parsear desde una cadena. Entonces, podemos hacer parser.pageFromString y aquí, por ejemplo, desde los nodos.
Esto de aquí va a analizar esta cadena. Le tenemos que decir el tipo de cadena que le vamos a pasar, en este caso es HTML, también puede pasear XML, puede hacer otras cosas, pero no lo vamos a utilizar aquí. Y con esto analiza la cadena y te genera los nodos correspondientes. ¿Bien? Entonces podemos guardarnos esto, por ejemplo, una variable. Vamos a poner esto con let doc. ¿Ven? Aquí tendríamos una especie de subdocumento, que ese subdocumento lo que contendría sería esto de aquí. Y lo que podemos hacer es, lo que tenemos que hacer es el primer hijo, es lo que tendríamos que añadir al DOM. Entonces, aquí sería lo mismo, sería document body append child, el primer hijo de este documento parseado que hemos parseado con el DOM parser. Entonces, si abrimos esto de aquí, en la página, vamos a ver que lo abra, localhost barra DOM parser HTML. Bien, a ver, que no me lo está haciendo. 5500. Bien, aquí tengo la página, voy a ampliar un poquito. ¿Veis? Esta es la que estaba en el HTML y esta es la que hemos añadido. Y aquí esto, para añadir múltiples modos, puede ser más sencillo porque únicamente tengo que modificar aquí el HTML y ya me está creando los tres nodos. A ver, este es create element, pero sería aquí, ¿vale? Me está creando los tres nodos. Sin embargo, si lo estoy haciendo con create element, aquí tendría que repetir este proceso. Bien, en este caso es lo mismo, es copiar y pegar, pero si fuese otro tipo de estructura podría ser bastante más complicado. Entonces, utilizando el DOM parser podemos generar nodos a partir de una cadena de texto plano. Y la tercera forma que vamos a ver de crear elementos va a ser utilizando template literals. Entonces, los template literals, voy a coger esto de aquí, esta parte de aquí, esta es la estructura que queremos crear. Que indente un poquito. Los template literals, o sea, los elementos template es algo nuevo de HTML, se puede usar de múltiples formas. Aquí lo vamos a usar en JavaScript, estamos viendo únicamente JavaScript. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que crear un elemento. Bueno, create element se crea como un elemento normal, pero lo que le vamos a decir es que es un template. ¿Ven? Es un elemento de tipo template. Entonces, aquí, al asignarle un innerHTML, lo va a parsear y va a generar los nodos correspondientes. Le pongo aquí nodos, aquí ya me lo está parseando. ¿Bien? Y entonces aquí, en template content first child, es donde tengo los nodos parseados. Y esto lo puedo añadir al documento. Punto append child template content first child. Como veis es muy parecido a DOM parser, pero en este caso estamos utilizando el elemento nativo template de HTML, que además se pueden generar templates directamente dentro del documento y hacer duplicados, etcétera. Puedes hacer muchas cosas. Como veis, este método es muy parecido al DOM parser, pero utilizando templates. Entonces aquí si vemos la página, aquí esto lo vamos a duplicar y ponemos aquí templates. Bien, algo está fallando. Vale, aquí lo que está fallando es que me falta hacer aquí un trim, porque si no, no es un HTML válido, porque aquí, al poner un template literal, estoy poniéndole aquí retornos de códigos de carro que no interpreta. Entonces aquí ya, ¿veis? 1, 2, 3, y es muy parecido al otro. Lo que pasa es que, fijaos, pues casi lo mismo. Uno parseamos de string y otro añadimos el in en HTML. Y fijaos que este es un poco más resistente. Este me ha admitido los retornos de carro y el otro no. Pero bueno, con estos tres métodos podéis crear elementos de forma dinámica y tenéis que buscar un poco lo que más se ajuste a lo que vosotros necesitáis para vuestra aplicación.